Por favor, comparta la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 7. Gloria a Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos del 4 al 7. Aleluya, bendito Dios. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Colosenses capítulo 2, versículos del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, hablando el apóstol Pablo, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Y dígale al que está a su lado, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos ante tu presencia. Agradecido, Señor, porque sabemos que tú eres el que está en este lugar, Señor amado. Señor, en este momento hemos de escuchar tu palabra, Señor amado. Te rogamos que tú fortalezcas el cuerpo cansado, Señor, que tú fortalezcas la mente cautiva, la mente cansada, que tú, Señor, des entendimiento para tu palabra, Señor amado, y que tú, Señor, penetres en el corazón duro y que juntos, Señor amado, podamos gozarnos en medio de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y en tus manos nos quedamos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. En esta noche vamos a hablar acerca de permanecer arraigados y sobreedificados en esa palabra de dos letras, en la fe. Permanecer arraigados y sobreedificados en la fe. Durante la historia, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, vino y hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. La historia nos muestra hasta a través del libro de los Hechos, de que si algo ha sido atacado en medio de la iglesia, es la fe. La fe de la iglesia ha sido atacada. Y a través de la historia vemos, hermanos, vemos cómo la iglesia, después del año 70, por este emperador Nerón, la iglesia fue esparcida, cumplimiento de una profecía que Dios había dado. La iglesia fue esparcida. La fe empezó a ser perseguida. A través de la iglesia, el que decía ser cristiano tenía que estar firme para poder decir: yo soy cristiano, yo creo en Jesús. La fe de ellos era probada. O era la fe o era su vida. Mire qué interesante. Conocemos la historia de muchos que fueron sacrificados en los primeros siglos. Fueron quemados en la hoguera. Fueron sacrificados, torturados. Les explotaban el dedo pulgar. Los ensartaban en una estaca. Los partían por la mitad.
diferentes torturas solo por la fe, por creer en Dios. La fe, hermanos, conocemos la historia de un hombre llamado Policarpo, muy famoso en la historia, que estaba amarrado en una estaca y le preguntan con un montón les ponían leña u hojarasca abajo, listo para ser quemado vivo. Y le preguntaron: ¿sigues creyendo en Jesús? Si dices que sí, ahorita mismo te vamos a quemar. Si dices que no, te vamos a bajar de allí. Y este hombre responde con unas palabras suaves, dice el historiador Josefo, y dijo: por 80 años, lo único que Jesús me ha hecho es el bien, y tú quieres que yo lo niegue en un segundo. Y es que, hermanos, lo que Jesús hace con nosotros es el bien. Pero la fe estaba siendo atacada. Y así vemos, hermano, como en el recorrer de la historia, en la Edad Media, en la edad, hermano, donde Martín Lutero tuvo que luchar contra el Vaticano para que la fe cristiana, la verdadera fe, fuera profesada, fue perseguido, tuvo que traducir la Biblia de latín a los diferentes idiomas, al alemán, y tenía que huir de un lugar a otro para llevar este mensaje. La fe estaba siendo perseguida. La fe siempre ha sido atacada. La fe de la iglesia. Y llegamos, hermano, y hay mucho que hablar en la historia. Pero llegamos, hermanos, esto de la Edad Media, de las cruzadas, cuando mucho judío tuvo que ser sacrificado. La Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos fueron muertos. ¿Por qué? Por creer en Dios. ¿Por qué? Porque la fe siempre ha sido atacada. Pero llega el momento, hermanos. Pablo, en esta carta a Colosas, un lugar que estaba como a unos 160 kilómetros de Éfeso, dicen los comentaristas, su líder, Epafras, el líder de esta iglesia de Colosas, Pablo le manda a decir, estando encarcelado en Roma, le manda a decir en el versículo 4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y le dice Pablo: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Y cuando usted y yo empezamos a ver la carta que le escribe a Colosas, Pablo se da cuenta de que la fe de la iglesia, la fe del creyente estaba siendo atacada. Y es que habían 3 problemas básicos, dicen los comentaristas. En esta iglesia, hermanos, estaba siendo atacada la deidad de Cristo. Estaba siendo atacada el cambio de la ley a la gracia. Pero también se había infiltrado el gnosticismo. Habían 3 problemas grandes en medio de la iglesia de Colosas. Estos 3 problemas, hermanos, Pablo les manda a decir, ¿saben qué? En el versículo 5, si usted quiere ir conmigo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Pero mire lo que dice al final: y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y en el versículo 7, él vuelve a decir:
arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Confirmados en la fe. ¿Sabe por qué? Porque estos tres problemas, habían más problemas, no vaya a creer que solo eran estos tres, pero estos tres problemas le preocupaban al apóstol Pablo, porque la fe estaba siendo atacada. Vuelvo a repetir, la fe del creyente siempre es atacada. Y en este caso, Pablo se da cuenta de este problema. Y en la Nueva Traducción Viviente, si me lo pueden poner mis hermanos, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice, el versículo 6, el versículo 5, perdón, dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro, dice, de que viven como deben hacerlo. Y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Versículo 6 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora les dice Pablo, deben de seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La traducción del lenguaje actual dice el versículo 5, porque aunque no estoy con ustedes, siempre lo recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso les dice Pablo, deben de vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. La fe en la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por esto. Pero Pablo les dice, ¿saben qué? Si ustedes, la traducción del lenguaje actual, dice el versículo 6, si ustedes lo han aceptado como su dueño y Señor, deben de vivir como a Él le agrada. Como a Él le agrada. Y es que, ¿sabe lo que significa el gnosticismo? El gnosticismo, hermano, enseña de que usted viene a la iglesia hoy. Usted viene a sanar su espíritu. Usted ya se presentó, está bien con Dios. Y si mañana usted va, está en adulterio, está en fornicación, está en una atadura de vicios, usted está bien. No hay problema. Lo del espíritu es bueno y lo de la carne también. ¿No le suena familiar hoy en día eso? Hoy en día, hermanos, usted ya no escucha mensajes de santidad, de castidad. Usted ya no escucha mensajes de arrepentimiento. En esta iglesia, gracias a Dios, sí. Pero allá afuera hay mucha gente perdida que ya no se les habla de estas cosas. Y la iglesia de Colosas tenía este problema. Uno de los problemas era el gnosticismo. El otro era la deidad de Cristo. Por eso usted va a ver en la carta de Colosas que él no usa Jesús, sino siempre va a usar la palabra Cristo, el título mesiánico de nuestro Señor y Salvador. Porque él estaba tratando de enfatizar y confirmar la deidad de Cristo, la divinidad de que Él es Dios. Y el otro era el cambio de la ley a la gracia. Por eso, hermanos, Pablo les estaba tratando de decir esto. Y escuche bien esto.
Dice este comentarista Bacon, dice, la doctrina es más que un concepto para ser entendido. ¿Me sigue? La doctrina bíblica es más que un concepto para ser entendido. Y él sigue diciendo, es la fuente de una nueva manera de vivir. Porque esto es verdad, la misma vida cristiana está en peligro. Qué interesante, ¿no? Porque la doctrina bíblica es más que un concepto para ser entendido. ¿Cuántos entendemos el concepto? ¿Cuántos sabemos que Dios es real? ¿Cuántos sabemos que Jesucristo vino a morir a la tierra? ¿Cuántos sabemos que Él está a la diestra de Dios Padre? ¿Cuántos sabemos que debemos de vivir para agradar a Dios? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto lo hacemos? Y no crea que yo soy el santulón, no vaya a ser que te lastime con el ala, hermano Laima. No soy un santulón, hermano. Pero si algo el Señor me ha mandado a decir, es que sin santidad nadie verá al Señor. Es que la gracia va acompañada de responsabilidades para cada uno de los creyentes. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado, un regalo inmerecido. Es que nosotros ya no vamos a ir al madero a morir por nuestros pecados. Esa es la gracia. Pero eso no quiere decir que usted no tenga responsabilidades ante Dios como hijo de Dios. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. En la iglesia de Colosas estaban viviendo una vida como ellos querían. Estaban teniendo, hermanos, una vida desenfrenada. Y Pablo les dice, no, ese no es el verdadero mensaje. Por eso me llama la atención la traducción del lenguaje actual. No sé si lo puedan poner mis hermanas. El capítulo 2, versículo 6. Si lo podrían poner. Traducción del lenguaje actual. Me gustaría que lo viéramos. Dice capítulo 2, versículo 6 de Colosenses. Y usted vaya allí conmigo, hermanos. Sí se podrá. Colosenses 2:6. Mire, gracias hermana. Dice el versículo 6. La vida nueva que Cristo da a ustedes. Han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben de vivir como a Él le agrada. Como a Él le agrada. El versículo 7 dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez que dice, mejores, y den siempre gracias a Dios. La pregunta es, ¿está pasando eso en la iglesia en el tiempo actual? La fe de la iglesia está siendo atacada. No solo la iglesia Centro Familiar Cristiano, la iglesia a nivel mundial, hermanos. La fe está siendo atacada. ¿Por qué? Está habiendo un enfriamiento total. La iglesia se está tornando más al pecado que a buscar a Dios. Se está tornando más, hermano, a buscar los deleites que a buscar a Dios. Y esto era lo que estaba pasando en Colosas. Estaban buscando más lo del mundo que buscar a Dios. Y por eso allí dice, andad en Él. Y es que Dios le dice en el capítulo 1, versículo 10, vaya conmigo. Aquí hay 4 cosas que Dios recomienda a la iglesia que debemos de hacer.
capítulo 1, versículo 10, ahí en Colosenses dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, la primera dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Que no hemos entendido nuestra identidad. Dígale al que está a su lado, codéelo y despiértelo y dígale: eres un hijo, una hija de Dios. Y como hijos de Dios, la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha enviado a alumbrar en medio de la oscuridad. Nos ha enviado a reflejar a Cristo más que a nosotros. Por eso Juan el Bautista decía: que mengue yo y que crezca Cristo en mí. Pero ¿cómo va a crecer Cristo en mí si yo ya no le busco? Si yo ya no tengo esa comunión con Él. Ya no he vuelto a esa comunión con Él. No me he vuelto a Él. Se me ha hecho una rutina venir al templo, o quizás ya ni vengo al templo. Pero ¿sabe qué? Él quiere tener intimidad con nosotros. La fe de la iglesia está siendo atacada. Por eso el andar o el caminar es imitar a alguien que yo admiro. ¿Cuántos admiramos a Jesús? ¿Cuántos admiramos al Señor? Él anhela tener esa comunión con nosotros. Por ello, hermanos, Pablo les manda a decir: no se dejen engañar. Esas filosofías falsas no vienen de parte de Dios. Mira el versículo 8 del capítulo 2, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, es que a usted y a mí el Señor no nos mandó a que nosotros imitemos al mundo. Él nos dijo que lo imitáramos a Él. Pero ¿por qué nosotros imitamos más al mundo que a Dios muchas veces? Porque nuestra fe ha menguado. Porque nuestra fe ha sido atacada. Porque nuestra fe ha sido debilitada. Porque es que muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos un deleite espiritual con el Señor. Porque es que no buscamos a Dios con amor, con pasión, con fervor. Porque es que cualquier problema nos aleja de Dios. Porque es que cualquier encuentro entre hermanos nos aleja de Dios. Porque es que cualquier necesidad económica nos aleja de Dios. Porque es, hermano, de que cualquier circunstancia nos aleja de Dios. Es porque nuestra fe ha menguado. ¿O acaso Dios nos hace algo para que nos alejemos de Él? Si hay algo que hemos dicho siempre: cualquier pastor te puede correr de un templo, pero Dios nunca te va a correr de su presencia. Cualquier ministro puede decir: no te quiero en este templo, pero Dios nunca te va a desechar si te acercas a Él. Y Pablo les aconseja, mire, vaya conmigo al versículo 6. Perdón, en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice allí? Andad en Él. Y aquí en el versículo 7
Pablo usa dos palabras. Él dice arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En el pastor, en el evangelista, en el apóstol, en el profeta. No, dice arraigados y sobreedificados en Él, en Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sabe qué quiere decir la palabra arraigados? Él dice arraigados y sobreedificados. Son dos metáforas separadas. Una se refiere a la raíz de un árbol, el estar arraigado. Y la otra, sobreedificado, es alguien que edifica sobre un fundamento. Sobreedificado. No dice edificar, dice sobreedificar. Alguien que construye sobre un fundamento. El ser arraigado y sobreedificado tiene que ser, dice Pablo, en Cristo. Si nuestra vida de creyente comenzó en Cristo, el continuar nuestro andar cristiano tiene que seguir siendo en Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. La palabra arraigado viene, hermanos, de la raíz de un árbol. ¿Sabe que árbol que tiene buena raíz no cae tan fácil? Y hemos usado los ejemplos, hermanos, de la palmera. Hemos usado los ejemplos del bambú chino, que crece primero hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Y usted ha visto cuando pasan tornados, acaba de pasar uno por allá en Florida, en Miami, Florida. Caen casas, caen edificios. Y cuando termina de pasar una catástrofe de estas, ¿qué es lo que usted ve parado allá en aquellos lugares? Solo las palmeras. ¿Sabe por qué? Porque la misma distancia que tienen de altura, tienen de hondo en la raíz. Y esto es algo interesante, porque Pablo le dice estar arraigados a Cristo, tener raíces en Cristo. Y es que, hermano, a Dios le interesa que nosotros echemos raíces. ¿Cuántos conocen el árbol de ceiba? Para los que somos del campo y algunos de la ciudad que conocen el campo, ¿cuántos conocen la ceiba? Árbol nacional de Guatemala, por cierto. ¿Sí la conocen? Es similar, un árbol frondoso, grandote. Y cuando usted va ahí a una ceiba, usted no puede estar cómodo en el asiento de ese árbol porque tiene un montón de raíces. Pero hay una cualidad. Las raíces de una ceiba no se van hacia abajo, sino se distribuyen solo encima. Y cuando pasan vientos, aquel árbol frondoso cae. ¿Por qué cae? Porque no tiene buena raíz. Por eso Pablo le dice a los de Colosas, estar arraigados en Cristo. Porque los vientos, no pregunte si van a venir o no. No dudemos, iglesia, de que si vamos a tener problemas o no. Problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, problemas, hermanos, económicos, problemas en el trabajo, problemas con nuestro jefe, problemas con cualquier vecino, problemas con cualquier familiar. Vamos a tener problemas. Vamos a ser tambaleados, pero si tenemos buenas raíces, vamos a seguir firmes. Ay, es que mire, qué hermoso es saber que cuando hay raíces, no es fácil que caigamos. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 12.
Proverbios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 3. Mire lo que dice. Dice el versículo 3: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Dice el hombre, otras versiones dicen no se afirmará en el pecado. Pero mire la segunda frase que dice el versículo 3. Dice, mas la raíz de los justos, ¿qué dice? No será removida. Ay, es que cuando empezamos a echar raíces, hermanos, no será removida. Y mira el versículo 12. De allí mismo del capítulo 12 de Proverbios dice, codicia al impío la red de los malvados. Y mire la segunda frase que dice, mas la raíz de los justos, ¿qué dice? Dará fruto. Dos cualidades importantes donde dice el proverbista que la raíz de los justos no será removida y la raíz de los justos dará fruto, porque el árbol que tiene buena raíz, hermanos, lógicamente va a dar buenos frutos. Si un árbol no tiene buenas raíces, hermano, no espere buenos frutos. Algo lógico, hermanos. ¿A dónde le tira el abono usted a los árboles de naranja para que dé buen fruto? ¿A dónde se lo tira? En la raíz. En la raíz. Porque si esa raíz está fuerte, esa raíz, ese árbol no va a caer tan fácil. Y ese árbol va a dar buenos frutos. Va a dar buenas naranjas. Si es de naranja, ¿verdad? Pero esto es lo interesante, porque hay árboles que no dan fruto en la iglesia. ¿Y sabe por qué es? Porque no tienen raíces. Vaya a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Usted sabe por qué muchos árboles, usando esta metáfora de que el Señor nos compara con la raíz de un árbol. ¿Sabe por qué mucho cristiano no da fruto? Porque no tiene raíces. Mire el capítulo 4 de Marcos, versículo 5 dice, hablando, hermanos, de la parábola del sembrador, el versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. ¿Por qué dice? Y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué pasa con una planta que no tiene raíces? Se seca. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero, este nexo pero, ¿verdad? Que cuando aparece el pero, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, si no hay raíces, vamos a caer. Y la iglesia está viviendo los últimos tiempos. Estamos en el siglo XXI. Y déjeme decirle algo, la fe de la iglesia seguirá siendo atacada. La pregunta es, ¿estamos parados firmes? ¿Tenemos raíces? ¿Estamos, hermanos, bien amarrados en Cristo? Porque aquí dice que cuando viene la persecución por causa de la palabra, hermano, ¿qué hubiera pasado con toda esta iglesia que fue perseguida
que fueron muertos solo por decir yo soy cristiano. Aquí, hermanos, nosotros hasta nos jactamos. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Aquí nosotros no. ¿Qué nos hacen por decir que somos cristianos? Nos paramos en una esquina, predicamos y no nos dicen nada. Pero ¿qué si nos dijeran, sabes qué? Si quieres seguir tu fe, o niegas a Cristo o te mueres. ¿Cuántos no negarían a Cristo? ¿Cuántos no negarían a Cristo? Aquí, hermano, mire, muchas veces decimos, hoy no voy a la iglesia. Hoy no quiero ir. Que vayan los hermanos. Ellos son los responsables. Que vayan los que predican. Que vayan los que enseñan. Que vayan los pastores que no tienen nada que hacer. Sí tienen mucho que hacer. Que vayan ellos. A ellos porque están en el grupo, ellos porque cantan, porque tocan un instrumento, porque tienen que cuidar una puerta, porque van a hacer de comer. No, hermanos, muchas veces nos jactamos por ello, pero ¿qué pasa si viene persecución? ¿Cuántos muchas veces estamos en la iglesia a la fuerza? Eso no sirve. ¿Por qué? Porque nuestra fe está siendo atacada. El enemigo, hermano, está mandando ese enfriamiento. Y cuando no hay raíz, dice que esta planta se secó. La palabra, hermano, se ahogó. Pero hay árboles que sí dan, que sí dan buen fruto. Vaya al Salmo número 1. Ese salmo muy famoso, hermano. Mire. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, como nosotros, ¿verdad? Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será, ¿qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo el que se deleita en la palabra de Jehová será como árbol plantado junto a las corrientes. ¿Qué pasa? ¿Ha visto usted los que conocemos los ríos? ¿Ha visto que cuando hay un río usted se puede parar en un cerro y aunque el resto de la maleza esté seca, en esa parte donde el río corre, los árboles están verdes? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Porque la raíz se está alimentando del agua del río. La palabra de Dios dice que el que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Por eso, hermano, cuando nosotros nos conectamos a la vid que es Cristo, seremos como estos árboles plantados junto a corrientes de aguas, que su fruto da su fruto a su tiempo y la hoja no cae. No cae. Pero necesitamos, dijo Pablo, estar arraigados. Arraigados. Pero también dice, estad sobreedificados. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10. Sobreedificados, hermanos. Quiere decir edificar sobre de. Solo es voltear la palabra. Primera de Corintios 3:10. Búsquelo, hermanos. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto, hermanos. El fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. El fundamento es Cristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces la responsabilidad es mía. Mire, la Reina Valera contemporánea dice de esta manera. 1 Corintios 3:10 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Y aquí viene la advertencia, dice: pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica. La Biblia del lenguaje actual dice de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Es que usted y yo ya recibimos a Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Sí? Ya tenemos a Cristo. Ese es el fundamento. Pero ahora cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Cada uno tiene que saber cómo va a edificar encima de ese fundamento. Por eso, hermanos, la fe de nosotros debe de estar puesta en ese fundamento. Porque cuando nuestra fe está puesta en el fundamento, cuando nuestra fe está puesta en Cristo, vamos a echar buenas raíces, pero también vamos a edificar conforme a la voluntad de Cristo, no conforme a los rudimentos del mundo, sino conforme a la voluntad que Cristo tiene. Y esto es importante notarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted empieza a decir: ¿por qué no me deleito en Cristo? La fe de nosotros, hermanos, es atacada, y la pregunta es: si Cristo nos ha dado promesas grandes, Cristo, hermano, no solo nos ha dado promesas que nos va a proveer, de que nos va a sanar, de que nos va a dar todo en esta tierra. Lo más grande, Cristo nos ha prometido que estaremos en la patria celestial, allá donde hay calles de oro, mar de cristal. Cristo nos ha dado esa gran promesa. La pregunta es: ¿por qué yo no me deleito en esa promesa? ¿Por qué yo le doy más espacio a que el hermano me cae mal, a que la hermana me cae mal, por qué yo estoy pasando esta pobreza si yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué es que yo estoy pasando esta enfermedad si yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué mi esposo me trata mal si yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué mi esposa no me entiende si tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué mis hijos se me van si yo tengo a Cristo en mi corazón? Es que hay algo que tenemos que entender: las promesas son individuales. Por eso Pablo dijo: cada uno tenga cuidado cómo sobreedifica. Cada uno. En aquel día habrán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. En aquel día, hermanos, dice la palabra de Dios: ¿encontrará fe en la tierra? Jesús hizo esa pregunta: ¿encontraré fe en la tierra? Es que no se trata, iglesia, no se trata de lo que yo tengo. No se trata que porque el hermano tiene más cosas materiales que yo. No se trata que porque a la hermana o al hermano Dios lo usa en la alabanza, o en tocar un instrumento, o en predicar, o en enseñar. No se trata de eso. Se trata de que Cristo tiene una comunión personal conmigo. Se trata, hermano, de que cada
uno tiene que echar sus propias raíces. Yo no puedo echar las raíces de mis hijas. Ellas tienen que echar sus propias raíces. Yo no puedo echar las raíces de mi esposa. Ella tiene que echar sus raíces. Cada uno tiene que echar sus propias raíces. Cada uno tiene que saber cómo sobreedifica. Cada uno. La fe es lo primero que es atacado. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 15. Segunda de Corintios 10, 15. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. La fe. La fe de la iglesia, hermano. Mire, acabamos de pasar en estas fechas, ya se escuchaban en el 2019, ya se escuchaban aquellos rumores de que el COVID-19 se estaba expandiendo allá en China. Ya empezaban los rumores. Y en Estados Unidos en marzo del 2020 cierran las tiendas. La fe de la iglesia fue removida. ¿Verdad que sí? La gente con miedo, hermanos. Lo que sí me daba un no sé qué, dijo el comediante era de que la propia iglesia andaba afligida. Sencillamente me senté con mis hijas y le dije: si el Señor me quiere llevar ante su presencia, con COVID o sin COVID, Él me va a llevar. Con vacuna o sin vacuna, Él me va a llevar. Si el Señor nos quiere llevar, hermanos, Él nos va a llevar. Así de sencillo. Por eso me recuerdo en una ocasión que en medio de la pandemia tuve el privilegio de dar un mensaje, y en ese mensaje decía: si el Señor me va a llevar, que me lleve. Ya le dije a mi esposa que busque otro del mismo size para que no tire mi ropa. Porque, hermanos, si es que el Señor nos va a llevar, ¿qué podemos hacer con lo que Dios va a hacer? Yo tengo el anhelo, hermanos, de ver a mis nietos, contarle historias bíblicas y contarle algunos consejos para que les vaya bien en la vida. Ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Pero yo no sé si lo voy a vivir. Yo no lo sé. No lo sé. Y como dice mi hermano, algunos clásicos pues ya deberían de sentirse privilegiados, que ya vivieron bastante. ¿Sí? No le estoy diciendo que ya se mueran, no, aquí quédense, pero ya es un privilegio llegar, hermanos. Porque en estos tiempos, hermanos, mucha gente está muriendo a temprana edad. El porcentaje de los que murieron en el COVID, hermano, el más alto porcentaje fue entre la edad de 18 a 38 años. ¿Se imagina cuánta juventud se murió? Y la fe de la iglesia fue atacada. La fe de la iglesia fue atacada. Ya viene el fin. Estamos en el cuarto sello. Estamos en esto, estamos allá. Y empezaron a alborotarse las situaciones. Hermanos, Dios tenía todo bajo control. Y sigue teniendo todo bajo control. Lo único que sí les sé decir, hermano, es que la iglesia está viviendo los tiempos finales. Y la fe de la iglesia está siendo atacada. Su corazón está siendo atacado para que no escuche a Dios, para que se vuelva más al mundo. Si hay algo que tenemos que hacer, hermanos, es permanecer arraigados y sobreedificados en la fe en Cristo. Venga lo que venga, vengan problemas familiares, vengan problemas económicos, vengan problemas mundiales, como lo fue el COVID-19.
vengan problemas como los que vengan, la fe tiene que estar firme. Nuestra fe tiene que estar firme. Que no caigamos de esa firmeza. Que no caigamos de esa firmeza. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 14. Segunda de Pedro 3:14. Mire lo que dice. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vaya ahora al versículo 17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrado por la maldad de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La fe, hermanos, la fe nuestra está siendo atacada. Y hoy en día, hermanos, quizás no nos dicen, en verdad, si quieres seguir creyendo en Cristo, si no te vas a morir. Pero un problema nos aleja de Dios. Una enfermedad nos aleja de Dios. Un problema con un hermano nos aleja de Dios. Con una hermana nos aleja de Dios. Un problema con los pastores nos aleja de Dios. Un problema, hermano, con cualquier persona de la iglesia nos aleja de Dios. Un problema, hermano, quizás caíste en pecado y eso nos aleja de Dios. Arrepiéntete y sigue adelante. La fe del cristiano está siendo atacada y estamos despidiendo este año y vendrá el 2023, el 24, 25, 26 y si el Señor no ha venido, la fe seguirá siendo atacada. Pero hoy el Señor nos dice, vengan los años que vengan, vengan las circunstancias que vengan, venga cualquier situación, venga otro virus, venga lo que venga, permaneced arraigados y sobreedificados en la fe. No importa lo que venga, porque ¿qué ganaría el hombre si ganara todas las riquezas pero perdiera su alma? ¿De qué me serviría, dijo el apóstol Pablo, después de haber sido heraldo, después de esto venir a ser reprobado? No serviría de nada, hermanos. Por eso, hermanos, venga lo que venga, permaneced arraigados y sobreedificados en la fe en Cristo. Venga lo que venga, la fe en Cristo tiene que permanecer. Vengan los problemas que vengan, nosotros debemos de permanecer en Cristo. No importa el problema, no importa la circunstancia, no nos alejemos de Cristo. Porque el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. No avisará. Por eso, iglesia, debemos de permanecer arraigados, como dijo Pablo, y sobreedificados en la fe. Regrese conmigo al libro de Colosenses. Leemos una vez más el versículo 6 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. La traducción del lenguaje actual decía, ¿verdad? Camina como el Señor manda. Y el versículo 7 dice, arraigados
y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mucha iglesia se ha enfriado, hermanos, y ha tomado la decisión de alejarse de Dios. Mire lo que sucede con ellos. Vaya allí mismo. Es lo que Pablo les estaba diciendo a los de Colosas. Vaya al capítulo 1, el versículo 21. Mire lo que le dice Pablo a los de Colosas. Le dice, capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Hasta aquí aceptamos a Cristo, ¿verdad? Él nos presenta santos sin mancha delante de él. Vaya ahora al versículo 23. Si en verdad, ¿qué dice ahí? Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué? En la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, sin movernos, hermanos, sin movernos. El permanecer en Cristo, hermanos, es una responsabilidad de cada creyente. Según lo que aquí dice la Biblia. A mí refúteme lo que quiera. A la Biblia ya usted y Dios sabrá. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza. Hermanos, he tenido el privilegio de terminar muchos años en la casa de Dios. Y he tenido el privilegio de recibir muchos años en la casa del Señor. Y cada año son menos caras y caras nuevas. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Y hoy el Señor nos dice, es que no permanecieron arraigados y no sobreedificaron en el fundamento que es Cristo. Hoy pasamos el 2022 aquí. Si el Señor no ha venido, ¿dónde va a pasar el fin del 2023? ¿Dónde vamos a pasar el 2024 si el Señor no ha venido? ¿Me va a sacar de la iglesia un problema económico? ¿Me va a sacar de la iglesia un problema con el hermano Fausto? ¿Me va a sacar de la iglesia un problema con los pastores? ¿Me va a sacar de la iglesia un problema de enfermedad? La Biblia dice, no importa quién mata el cuerpo, más bien teme quién puede enviar tu alma al infierno. Parafraseado. No importa, hermano, lo que pasemos. No importa las situaciones que tengamos. Déjeme confesarle algo. Siempre que mi niña, la más pequeña, Samara, va a cumplir años, el Señor me recuerda
Ella nació un 18 de enero. A las 2 semanas yo soy ingresado al hospital. Soy ingresado porque supuestamente tenía mucha gripe y estaba de moda una enfermedad, no era el COVID, era otra, la influenza. Llego al hospital, se queda mi hermano Alan allá conmigo. Y allí entre mis sueños, mi hermano Alan no entendía mucho inglés y yo medio todo adormitado porque me estaba debilitando. Llega otra enfermera de la que me estaba atendiendo y le dice, ¿cuál es el número de suero que le vas a poner? Y le dice, este es el 5.º litro. Mi corazón estaba palpitando más lento, todo mi sistema respiratorio, mi sistema digestivo, todo estaba yéndose más lento. Y en esta ocasión, hermano, le dice, este es el 5.º litro. Le dice, solo le puedes poner 3. Después de 3 tienes que llevarlo a donde ya están a cuidados intensivos. Y llegan, hermanos, y hacen un alboroto. Llega un doctor y me hace una cirugía porque me tenían que alimentar por la vena principal y me hacen una cirugía rápido y después me sacan corriendo. Yo solo había visto eso en televisión, hermano, que sacan a un enfermo en una carrilla, lo levantan entre 4 y lo cambian de camilla y lo sacan corriendo por los pasillos, y así me llevaban a mí, hermano. Yo solo sentía los bordes del piso. Me llevan a hacer un MRI, después me llevan a cuidados intensivos. Le pregunto al enfermero, ¿qué tengo? Y me dice, no sabemos, tienes 32 años, no padeces del corazón, no padeces de nada, no tienes récord médico, no sabemos qué tienes. Al otro día, hermanos, en la mañana, yo no podía dormir, tenía 3 doctores enfrente de mí, haciéndome preguntas de toda clase. Y me recuerdo que cuando salió el último, una doctora me dijo, tienes 72 horas. Si no encontramos qué tienes, tu cuerpo dejará de funcionar. 72 horas. Yo me recuerdo que le dije, Señor, en tus manos estoy. Yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás aquí conmigo. Y le dije, solamente déjame sentirte. La segunda noche, hermanos, eran la 1 de la madrugada. Empecé a sentir un calor de la planta de mis pies. Y me fue subiendo poco a poquito. Yo bien sabía que era el Señor. Me llegó hasta la cabeza y sentí como que un fuego, ese fuego de la presencia de Dios. Un fuego como que me iba a explotar la cabeza. Pero tenía una gran paz, hermanos. Y yo solo le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Solo te pido que les des fuerzas a mi familia si me vas a llevar contigo. 72 horas, hermano. Yo no podía ni dormir. No por la preocupación, no podía dormir por el dolor. Porque no podía ni tomar agua, me tenía que mojar los labios. Escuché esto, hermanos, y dije, bueno, tú sabrás, Señor. No se lo dije a nadie. Mi mamá se quedaba allí, no le dije. Llegó Jamie ¿cómo se llama cuando se meten de encubierta? Se metió porque no tenía la edad para poder entrar. Tenían que ponerse mascarilla, traje y todo para irme a ver. Y ella se lo puso antes y pudo entrar, y me acuerdo que la senté a la par mía. Y le dije, hija, nunca culpen a Dios si Dios me lleva. Permanezcan en las cosas de Dios. Hablé con ella y le dije, las amo mucho. Llega el momento, hermanos. La segunda noche, alguien se muere y pega el grito el familiar que estaba allí. Y yo dije, así irá a ser el grito de mi mamá.
Pero cuando el Señor tiene todo en sus manos, desde ese día yo entendí, hermanos, que si el Señor te va a llevar, te va a llevar. Y si el Señor te va a dejar, te va a dejar. Pero tenemos que estar arraigados en la fe, permaneciendo en la fe. Por eso cada día que vivo ahora, lo vivo como dijo el apóstol Pablo, en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay promesa más grande que usted tiene que poner en su corazón, que el día que se vaya de esta tierra, usted va a ir a la presencia del Señor. Y yo le dije: Señor, si me vas a llevar, solamente fortalece a mi familia, dale paz en sus corazones. Y no le digo que no me afligí, sí, en mi carne me afligí, 72 horas me dieron, pero ¿sabe qué? A las 52 horas llegó la doctora y dijo: ¿sabes qué? Ya encontramos qué es, ya lo podemos atacar. Y yo no dije fue la doctora, fue mi Cristo, porque Dios, Él sabe lo que está haciendo. Por eso esa promesa de estar con Cristo es algo que tiene que estar aquí. Cada mañana me despido de mi esposa diciéndole: la amo, porque no sé si voy a regresar. He visto accidentes allá en los freeways, he visto mantas tapando cuerpos, he visto muchas cosas, accidentes en los trabajos donde han muerto personas. No hay promesa más grande que saber que muera donde muera, en el trabajo, muera en un accidente automovilístico, muera, hermano, en cualquier lugar, parta de esta tierra, yo sé que me voy con Cristo, permaneciendo arraigados y sobreedificados en la fe. Por eso, hermanos, hay momentos que el enemigo va a tocar tu cuerpo, pero solamente dice el versículo 23, déjeme leérselo. Dice el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sabe cuál es el vivir arraigados? Hoy en día el gnosticismo se está metiendo en las iglesias. Hoy en día los predicadores dicen: no, usted viva en fornicación, haga lo que usted quiera. Sí, viva en adulterio, no hay problema. Sí, así estamos. No hay problema, iglesia. No, usted haga lo que quiera. Dios sabe que al final, todos los calvinistas dicen, ¿verdad? Al final Dios te va a llevar. Mentira del diablo, hermanos. Mentira del diablo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y no es que seamos grandes santulones, no, hermanos. ¿Sabe cuál es el verdadero temor de Dios? Vaya a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y con esto termino y le pido al grupo que pase. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Este es el verdadero temor a Dios. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los que obedecen a Dios aborrecen la maldad.
Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Iglesia, terminamos un año 2022. Yo no sé lo que vaya a venir en el 2023. Quizás viene otro virus, no lo sé, que va a hacer tambalear la fe de la iglesia. La pregunta es, ¿cuántos van a permanecer? Porque mire, después de este COVID-19, muchos ya no regresaron. Muchos ya no regresaron. Y usted se pregunta, ¿dónde están? Es que nunca se preocuparon por echar raíces. Si hay algo que el cristiano tiene que preocuparse, es por echar raíces. Que me hacen un mal gesto en la iglesia, yo sigo yendo. Que me hacen una injusticia en la iglesia, sigo yendo. Que nadie me fue a ver al hospital, no, sí me fueron a ver todos, hermano, gracias a Dios. Que nadie me fue a ver al hospital cuando yo estuve enfermo, gracias a Dios. Todos nos ayudan a bien las cosas que nos pasan. Por eso debemos de permanecer. Vendrá un 2023, vendrá un 2024, un 2025, 26, 27, y si el Señor no ha venido, seguiremos. ¿Dónde vamos a estar? ¿Iremos a estar arraigados a Cristo o andaremos deleitándonos en el pecado? Allá en Indiana hay que permanecer arraigados. Mis hermanos Álvarez salen para allá en este mes que viene, en este año que viene. Hay que permanecer arraigados. No importa el estado, no importa el país, no importa el lugar. Permanecer arraigados y sobreedificados en la fe. No importa la circunstancia, no importa que sientas que ya no puedes más. No importa que el problema se haga más grande. No importa que toques y nadie te abra. No importa, hermano, que los doctores te hayan dicho de que ya no tienes esperanza. No importa nada de ello. Lo que importa es que nuestra alma esté descansando en las manos de Cristo. No importa los años, no importa la edad, no importa. Lo que importa es que estemos firmes en Cristo. Eso es lo que importa. Póngase de pie, iglesia. No le voy a decir que haga promesas a Dios antes de darle gracias a Dios por su palabra, pero sí le voy a decir que usted se pregunte. Que usted se pregunte, ¿dónde se pasó este año 2022? En California estamos a 15 minutos de recibir el 2023. Yo le voy a preguntar, así como yo me he preguntado, ¿qué hizo este 2022? ¿Y qué pudiera arreglar para servir mejor en el 2023? Porque la raíz del justo, dice el proverbista, da fruto. No le voy a señalar si usted hizo algo malo o bueno, pero sí le voy a decir qué va a pasar con su vida en el 2023. ¿Va a permanecer arraigado? ¿O va a ser como la fe que dice la Biblia que son como las olas del mar? ¿Qué pasa con las olas del mar? Son llevadas por donde el viento las lleva.
Y esa fe no es firme, esa fe no es permanente. No juguemos al evangelio. Permanezcamos arraigados y sobreedificados en la fe de Cristo. Permanezcamos. Démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor amado. Gracias porque nos tienes aquí, Señor. Gracias por un año más, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos has dado vida. Gracias por ayudarnos a permanecer, Señor amado. Este año que viene, Padre, ayúdanos a permanecer arraigados y sobreedificados en la fe. A permanecer arraigados a ti, Señor amado. Venga lo que venga, Señor. Llegue lo que llegue, Señor. Que nuestra fe permanezca firme, Señor. Permanezca firme, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nuestra nación, por tu pueblo, Dios, por nuestra tierra.